Hola, mi nombre es Laira Redán y en esta ocasión voy a hablar sobre la noción de significado y su importancia en la filosofía del lenguaje. Si nosotros queremos una teoría del lenguaje suficientemente fuerte, nosotros tenemos que obligatoriamente explicar la noción de significado. El significado es muy importante en filosofía del lenguaje porque explicándolo matamos varios pájaros de un tiro. Por una parte, explicamos la noción de intencionalidad. La intencionalidad en el lenguaje es la capacidad que tiene el mismo de conectarse con el mundo. Así, por ejemplo, cuando yo empiezo a hablar o empiezo a escribir, a pesar de que son objetos físicos, nosotros tenemos una noción de significado que es la que le da la importancia a esos sonidos y a esos pedazos de tinta sobre un papel. Lo que distingue una palabra de un garabato y lo que distingue de una palabra de un alarido sin sentido es el significado en sí mismo. Por otra parte, si nosotros damos una noción bastante robusta de significado, también podemos explicar lo que es la comprensión lingüística, es decir, cómo comprendemos el lenguaje, y la competencia lingüística, que es cómo explicamos que las personas sepan utilizar un lenguaje y cuándo decimos que alguien sabe utilizar un lenguaje y cuándo no. Bueno, si ustedes vieron el video anterior sobre los nombres propios y su funcionamiento como etiquetas o como clusters o cúmulos de descripciones definidas, sabrán que hay varias maneras de explicar las palabras. Una de las maneras más tradicionales y más clásicas de explicar el significado de las palabras es pensándolas como etiquetas. Así, las palabras como árbol, gato, ladrillo o puerta estarán refiriéndose, es decir, haciendo alusión a, respectivamente, los árboles, los gatos y las puertas y los ladrillos, es decir, que las palabras sirven como nombres de las cosas. Esta visión era la más defendida tanto por Platón en el Crátilo como Frege y Russell en sus variados textos alrededor de sus vidas, con sutiles diferencias. Por otra parte, Ludwig Wittgenstein, un filósofo austriaco del cual yo soy muy fan, al principio en su Tractatus pensaba que precisamente las palabras eran etiquetas. Sin embargo, en las investigaciones filosóficas, Wittgenstein cambió de parecer y empezó a preguntarse si las palabras realmente funcionaban como tales. Una de las razones es porque, si bien las palabras que el significado de las palabras sea su referencia, es decir, a qué objeto hacen alusión, es bastante intuitivo con palabras como gatos, árboles o con objetos concretos, se va haciendo cada vez más difícil de explicar conforme las palabras se hacen cada vez más abstractas. Por ejemplo, ¿a qué estaría refiriendo el verbo correr? ¿O a qué estaría refiriendo el verbo dormir? Uno podría decir que son nombres para las acciones mismas de correr o dormir, pero entonces, ¿los números a qué estarían siendo etiquetas? Los números son objetos abstractos. Entonces, la referencia cada vez se hace más rara en esos sentidos. Por otra parte, nosotros sabemos que palabras como la rata de Tasmania o el pájaro dodo siguen teniendo significado a pesar de que sus objetos ya no existan, es decir, los animales ya se extinguieron y sin embargo nosotros comprendemos el significado de esas palabras. Ahora, Frege pensaba que las palabras que no referían a nada en realidad estaban refiriendo al conjunto vacío. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos. Entonces, sí está refiriendo a algo, que es el conjunto, pero en realidad está refiriendo a algo que está vacío, algo que no tiene nada dentro. Palabras como el número más grande o Ulises de las obras de Homero o Sherlock Holmes o Blancanieves están refiriendo al conjunto vacío y en ese sentido son correferenciales, es decir, están refiriendo al mismo objeto, que es decir, al conjunto vacío. Y según el principio de Leibniz, que dice que nosotros podemos sustituir dos palabras que refieren al mismo objeto, según la teoría de Frege, sustituir Blancanieves por Sherlock Holmes en las obras de Arthur Conan Doyle tendría que dar lo mismo. Aparte de que todas las oraciones que incluyan nombres de ese tipo, es decir, que no refieren a nada, no tendrían valor de verdad, es decir, no son ni verdaderas ni falsas, sino, quién sabe. Russell, en su famoso texto de On Denoting, trató de acercarse de una manera distinta. Como vimos en el anterior video, Russell pensaba que todos los nombres en realidad son cúmulos de descripciones definidas disfrazadas. Entonces, cuando yo estoy hablando de
de Gustavo, que es el sujeto que siempre hablamos, en realidad estoy hablando del asistente del director y el profesor de educación física. O por ejemplo, si yo estoy hablando de Lady Gaga, que es su nombre, en realidad estoy usando la autora de discos como Born This Way o la ganadora de X número de Grammys, que no sé, o si no sé si tenga. El punto es que en realidad sus nombres son disfraces para las descripciones definidas que ellos tienen. Después, el tratamiento que hacía Russell de las descripciones definidas es que las descripciones definidas en realidad no están refiriendo a nada. ¿Por qué? Porque las descripciones definidas no son completas. Es decir, las descripciones definidas solo pueden referir a un objeto si están dentro de una oración. Como ejemplo, si yo digo el presidente actual de México, no estoy refiriéndome a nada. Es hasta el momento en el que yo lo pongo dentro de una oración como el actual presidente de México es de cabello negro, cuando la frase el actual presidente de México tiene referencia. Cuando yo empiezo a decir la reina de Inglaterra tiene más de 60 años, solo en ese momento la frase la reina de Inglaterra va a referir a Isabel. Antes no, solo dentro del contexto de una oración. ¿Por qué? Porque Russell pensaba que las descripciones definidas a su vez estaban disfrazando una fórmula lógica que solo tiene sentido dentro de una oración. Y entonces esas oraciones ya podemos decir si son verdaderas o si son falsas, evitando así la tricotomía del Frege, que podrían ser verdaderas, falsas o no tener ningún valor de verdad. Si yo digo, por ejemplo, el actual rey de Francia es calvo, puede tener dos maneras de ser falsas y solo una manera de ser verdadera. La única manera de ser verdadera es que exista solo un rey de Francia y que ese rey de Francia sea calvo, y las dos maneras de que sea falsa es que exista ese rey de Francia y ese rey de Francia tenga una brillosa y una abundante melena, y otra es que no exista ningún rey de Francia o que existan dos, es decir, que se rompa el requisito de unicidad que se necesitan en las descripciones definidas. Ahora, Ludwig Wittgenstein pensaba que las palabras no son etiquetas, que tampoco son disfraces de descripciones definidas que a su vez que referirían a un objeto, sino que más bien las palabras son performativas, es decir, que su significado tiene sentido dentro de un conjunto de reglas en una comunidad de hablantes. Entonces, frases como buenos días solo tienen sentido cuando yo estoy saludando a alguien. Si alguien me pregunta mi nombre y yo contesto con buenos días, alguien puede dudar de mi capacidad mental, de mi comprensión lingüística, de mi competencia lingüística o de si entendí bien la pregunta. Es decir, la forma de ver a las palabras como una pieza de ajedrez que más bien importan por los movimientos que puedes hacer, es decir, las cosas que tú puedes hacer con las palabras definen su significado, son otra manera de explicar el significado de las palabras. Por el momento es todo, porque ya me pasé 3 minutos de lo usual, pero espero que les haya gustado este video y también espero que sugieran más temas para que explique en el futuro. Bye bye.